Mencionaste allí tres palabras, tres ideas claras, ¿cierto?, en la introducción de Apocalipsis. Allí Dios creador, Dios redentor y Dios sustentador, ¿cierto? ¿Qué otra cosita más allí detallamos en esto? Estaba uniendo la idea de creación con la idea de sustentación Ujú, para expresar lo que siempre se ha dicho en el sentido de que la creación explica por qué las cosas existen, o sea, ujú. llegaron a la existencia. El hecho de que Dios sustente también explica por qué la creación sigue Ujú, existiendo, el universo entero, Dios está detrás de eso. Lo tomo básicamente como una idea. La ujú. otra idea es la idea de una creación arruinada por el pecado en gran medida y recuperada por el Señor a través de la redención. Qué bueno. Por eso es que la figura de aquel que está en el trono y la figura del Cordero están íntimamente asociadas. En la misma escena de adoración de la primera, que es Apocalipsis 4 y 5, como escena celestial, las dos figuras aparecen juntas. Pero si vamos al resto del libro de Apocalipsis, nosotros notamos que no son las únicas razones que hacen a la dignidad del Señor, sino hay una idea de un Dios que habrá de juzgar, la idea de juicio. Ujú. Así que es el Creador, el Redentor y el que juzga. Por otra parte, entendiendo ese hecho de juicio no en forma negativa, sino absolutamente en forma positiva. Significa el Dios que pone las cosas en su lugar, En el orden. Dios en En el orden, el desorden del Dios, pecado Dios vuelve, ¿no? Qué lindo. claro, que es cierto, da a cada uno conforme a sus obras, pero también reivindica, defiende al pueblo de Dios. Entonces, la autora me parece que trabaja bien esa idea de creación, redención y juicio como ideas. Yo añadiría, si se me permite, a esta idea la idea del restaurador Claro, final. está lindo. Porque un juicio para restaurar. Claro, el juicio que de alguna manera precede a la Siempre se. restauración Ujú. final. Así que yo diría son las grandes ideas que en el Apocalipsis son celebradas, como decías, con cánticos. Si uno analiza los cánticos, y hay autores que hablan de unos pocos cantos, hasta otros que hablan de más de una docena de cánticos, todos los cánticos van a recorrer esta temática. Claro. Así que en ese sentido me parece muy interesante el Ujú. Apocalipsis como objeto de estudio del tema de Sí. adoración. Y algo que habías mencionado un poquito que el Apocalipsis no es un libro, digamos, de lo abstracto que sale, sino es una experiencia, es una vivencia que la está teniendo y mientras la está teniendo la está escribiendo, ¿no? Es decir, ahí introduce, si usted nos acompaña en Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Un poquitito el autor introduce lo que está, le está pasando también a él al ver lo que está aconteciendo frente a sus ojos. 1:18 él allí, vamos a ver el 17, perdón, dice, cuando le vi, estaba describiendo nada menos que la figura de Dios, ¿cierto? Y entonces cuando le vi caí como muerto a sus pies. Es decir, él presenta allí el resultado, ¿no? Por eso el autor bien lo resalta, es decir, es una vivencia que él está teniendo, Juan, y él se cae como muerto a sus pies, frente a lo que él coloca en el día lunes, la santidad. Santo, santo, Sí, y la santo. idea también del señorío. Ujú, La palabra Señor tiene una connotación en la Biblia muy profunda. ujú. No es como cuando en una expresión callejera decimos ahí va el Señor Sí, sí, fulano. sí, sí, sí. No, 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 no. Ujú, Cuando se habla del Señor está hablando de aquel que es el dueño de todo. ujú. Y es decir, Él es el Señor, es decir, una cosa muy, muy importante para el autor bíblico. Una magnitud que no entra en la mente, digamos. Sí, designa directamente al soberano, Ujú, creador, dueño, legítimo, ujú. por creación y por redención, Por todas. por todo. Lo que decías de Apocalipsis 1 es importante porque es, de alguna manera, algo que ocurre en toda la Biblia. El profeta aquí se transforma en profeta y en adorador. Ujú. Lo mismo pasa con Isaías. Pasó, que ya estudiamos el Sí, tema, sí, sí. pasó con otros, yo diría con Ujú. todos los profetas. ¿Pero por qué? Porque el profeta tiene la posibilidad de encontrarse con una revelación divina, lo que los teólogos llaman una teofanía Teofanía. o una cristofanía, si se quiere en este caso, es decir, una revelación de Cristo
Un Cristo que por otra parte en la experiencia de Juan era muy distinto al que él conoció. Había pasado el tiempo, habían pasado décadas desde que Juan fuera un discípulo que caminaba con Jesús de aquí para allá en Ujú. Palestina. Ahora él vuelve a ver, pero lo vuelve a ver a Jesús en el santuario celestial, vestido de sacerdote y con una gloria que lo impactó enormemente, con una voz que a él le parecía que era la voz de una trompeta que sonaba, un resplandor. Él empieza a utilizar esas figuras que los profetas usan para describir lo que no es posible describir. El brillo de ese rostro, como el sol, etcétera. O sea, él queda impresionado, impactado. Y la lección yo creo que introduce bien la autora una palabra. Dice Juan reacciona frente a la visión de Cristo. Justamente yo quería agregar eso porque en el inicio del folleto, cuando hablaba, explicaba qué es adoración, dice respuesta a la manifestación de Dios justamente en la persona. Y entonces bien mencionaste, ¿no? Es decir, profeta es vidente, está viendo, pero además está adorando. Es decir, es la reacción, digamos, natural de alguien que reconoce a Dios como su creador, su sustentador, su redentor, Ujú. ¿cierto? Es algo natural que tiene Sí, que y él, salir él no del puede permanecer indiferente. O indiferente. sea, ante la presencia de Dios, el ser humano reacciona de Ujú, alguna ujú. manera. Y en este caso la reacción es positiva, Amén por ello. Ujú, es una respuesta positiva. Él cae a sus pies, reconoce una distancia entre su humanidad pequeña e imperfecta y el ser tan glorioso que se revela ante él en ese momento. Y la lección lo dice muy bien, no es el único. Otros como Job, ujú. por ejemplo, también reacciona de la misma manera cuando Dios se le revela y él se da cuenta que había escuchado de Dios, pero nunca lo había visto. Claro. Y Juan, si bien conocía a Jesús, pero el Jesús entronizado, el Jesús glorificado, era tan diferente que él reacciona, no sé si decir instintivamente, pero reacciona adecuadamente con, como menciona el folleto, una mezcla de temor, reverencia, respeto, arrepentimiento, Ujú. etcétera, 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 que son todas cosas que haciendo la aplicación para nosotros también se espera que nosotros como creyentes reaccionemos cada Ujú. vez que Dios se acerca a nosotros. Y entonces la adoración sería justamente eso, sería una reacción que incluye todos estos elementos, como se pone aquí el temor, la reverencia, el respeto, el arrepentimiento. Pero yo agregaría a esto otras cosas, Claro, sí, 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 sí. ¿no es Es decir, cierto? podríamos decir, hay cuatro ejes centrales, como bien mencionaste, creador, sustentador, redentor y un Dios Juez, restaurador. restaurador, Ujú. final. Eh, pero también vemos aquí que el autor menciona, dice, alabado por su santidad, en la comprensión de haber derramado su sangre, por su poder, por su fortaleza, por su honor. Pero algo que queda impactado, ¿cierto? Él es santo, santo, santo. También la Sí, santidad de sí, Dios sí, 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 le impacta fuertemente, ¿no? sí, Él sí, se sí. ve allí la comparación criatura frente al Creador y su santidad, ¿no? Claro, el ser tres veces santo, lo cual significa el ser de santidad completa, Ujú, perfecta, superlativa. ujú. Aquí es una insistencia en... Podríamos decir, si yo me imaginé a duras penas que es santo, bueno, eso lo potencia. Podría ser lo potencia. hablándolo a nuestro, digamos, un lenguaje un poquito Claro, es más. como adjetivar, decir, él es tal cosa, Ujú, pero se transforma casi en un sustantivo como si fuera un nombre, es decir, o un título, él ujú, es santo. ujú. Y eso se repite como ocurre en la visión de Isaías, que Bueno, hay un paralelo. ujú. Nos quedamos con esta ideita Sí, y la claro, seguimos en el siguiente. cómo no.